Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Santiago López, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Llevo la materia de control estadístico de la calidad. Estaré hablando de la unidad 2, gráficas de control para variables. Impartido por el profesor Juan José Morales Ibarra. Bueno, gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, una línea de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. ¿Cómo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable, consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es validado únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios con la variación o en la variación del proceso. Los límites de control. Los límites de control de la gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Los límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay 2 puntos que se encuentran por encima del límite superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Límites de control versus límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de una gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Como en esta imagen, no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. Esta es una común y esta es por causas especiales. Si se dan cuenta, pues no hay normatividad y están fuera de las desviaciones estándar. Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. Prueba 1. Un punto más de las 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central, como lo vemos en esta imagen.
Prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, como vemos en esta parte. Prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. ¿Okay? Prueba 4, 14 puntos consecutivos, alternándolos arriba y abajo. La prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central, mismo lado. Ahí está. 5 de arriba y 5 de abajo. Prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central del mismo lado, consecutivos. Ahí está. Prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central, en cualquiera de los lados. 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central, en cualquiera de los lados. Tipos de datos para gráficas de control. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Los datos de atributos, por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Los datos de atributos tienen dos subtipos. Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Los datos de atributos tienen dos subtipos. Binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Ok. Vamos a ver un artículo en inglés y vamos a exponerlo. Definition SPC. Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of a process. We gather data for SPC to learn when our process have changed. Monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happened if our process improves so that we can duplicate it in the future. Things to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. Too often these techniques are applied to outputs, product characteristic. Instead of inputs, process characteristic. Often monitoring of outputs is a necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are the critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and in statistical control before application SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact to measurement on SPC. Okay.
Okay. Gauge error and error. Studies are performed to prove that measured variation is real and not a result on the measurement system operator. For example, if we have a dimension of 1.000 plus 0.001 inches, a 30% gauge error would mean that up to 0.003 inches of variation could be attributed to the measuring method. That means that a part that measures 1.0008 inches with intolerance made measures 1.001 or 0.011 inches of size of tolerance as a result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance or less. Prevention and detection. In the past, manufacturing depended on inspection to screen out non-conforming product. This process produces reward and scrap. Inspection does not increase quality, it only affects customer annoyance. Detection tolerance waste strategies for prevention are required in today's markets. First, mistake-proof the process. Is mistake-proofing is impartiality, impractical, or impossible. Then control the inputs to prevent non-conforming outputs. Prevention about waste. Definition of a process. Inputs. Checking inputs allows us to be proactive. The process. Outputs. Tracking outputs forces us to be reactive. Monitoring process. Inputs. Material characteristic, mark condition, temperature, and humidity. The process outputs product dimensions, yield, defects. SPC is a feedback system. Okay, parts of the process control feedback system. The process, the way the file dance, meshes, mirror methods, and modern nature work together to produce the output. Information about performance, the ideal information to be gathered is about the input, although some benefit is obtained from monitoring the output. SPC is the vehicle for communicating information about changes in inputs or outputs. Action on the process. Actions on inputs should be taken to prevent output variation. The effects to the action should be monitored and further action taken if necessary. Action on the product. Leads
least economical method requires some time when the output does not consistently meet customer requirements, required some time to verify effectiveness of action on the process. Control charts. Control charts are used to assess process variation and their sources and to monitor, control, and improve process performance over time. A control chart focuses attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguishes special causes of variation from common causes of variation. Surface an ongoing control tool for a process. Helps in process improvement activities by showing when a process is performing well and when it is out of control. Provides a common language for discussing process performance. Control charts. Recognizing sources of variation. A control chart is a type of trend chart displays data over time. With statistically determines upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control. A process is said to be in control when the variation within the process is consistently random and within predictable control limits. Random variation results from the interaction of the steps within a process. When the performance falls outside the control limit, special causes may be the reason. A control chart will help determine what type of variation is present within the process. Ok, vamos a hablar sobre análisis de capacidad. El process capability. The session introduces a methodology to determine the capability of a process to meet of exit customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been a change in the process. Specification limits. Lower and upper specification limits define the customer's view of the spread acceptable range of a product attributes a process result. Como lo vemos en esta gráfica, ese es el límite inferior y límite superior y pues lo que es la media de que debería estar aquí. Ok, en esta parte vamos a ver cuáles son las fórmulas para sacar el CP, el CPK y también el CPK del límite inferior y el CPK del límite superior. ¿Ok? De eso que también se puede escribir como CPK mínimo entre corchetes, CPK inferior y CPK superior. Ok. CP, Simple Process Capability. The process variation exceeds specification and effective
are being made. The process is just meeting specification 0.30% defective are estimated to be made. More of the process is not centered. The process variation is less than specification. However, defective may be made if the process is not centered on the target value. Okay, CPK process capability, CPK less 1, the non-conforming products are being made. CPK plus CPK greater than or equal to 1, the 99.7% or more of the products of the process will be within a specification limits. Okay. Ok, aquí están las gráficas, cómo se debería demostrar. Ok, bueno, ya he explicado en la teoría. Vamos a seguir con el tema, ahora con las gráficas XR. Se puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño de su grupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su grupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango de proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para determinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de pieza. Tiempos de llamada o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Ok, las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R por la variación del proceso, debe estar bajo control para poder interpretar correctamente las gráficas X. Los límites de control de las gráficas X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudiera ser inexactos y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Es XR porque aquí mismo menciona en el ejemplo que son 5 máquinas. Si fueran, no sé, 10 máquinas ya sería el XS, ¿ok? Bueno, vamos a abrir nuestro archivo Minitab. Aquí tenemos el día, la máquina y la temperatura, ¿ok? Y un total de 625. Vamos a ver, hay que comprobar que están los datos, 625 datos. Ok, bueno. Entonces, ya teniendo los datos, lo que vamos a hacer es hacer nuestras gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, R, X barra R. Bueno, aquí vamos a poner temperatura y los tamaños de los subgrupos son de 5. Vamos a irnos a la opción de X barra R
XR, en donde dice pruebas, vamos a activar todas las pruebas para poder identificar los puntos que a lo mejor estén fuera de control, de acuerdo a los puntos que vimos en la teoría, de 14 puntos, 6 puntos, 3 puntos, y también de las desviaciones estándar. Por ejemplo, en el primero, que 3 desviaciones estándar desde la línea central, entonces un punto es mayor de 3 desviaciones estándar desde la línea central. Entonces con ello vamos a obtener ciertos, por representación de más clara. Bueno, aquí podemos ponerle, gráfica de control de las 5 máquinas de impresión. ¿Okay? Y pues podemos ponerle XR, que es, nos estamos refiriendo a las gráficas XR, y le damos a aceptar y aceptar. Bueno, vamos a bajar los datos. Como podemos ver, nuestra gráfica de control que nos muestra, pues está dentro de, bueno, no está fuera de las desviaciones estándar, perdón. En Minitab, como decía, que mide los 3 desviaciones estándar, y si se dan cuenta, los datos están dentro de pues, los límites inferior y límites superior. Inferior y superior, y pues de acuerdo a la media, ¿no? Entonces podemos decir que está bajo control. La muestra aquí pudiera estar pues casi saliéndose, pero pues todavía está dentro de, nada más que es verificar pues también que no hay muchos, pero pues estar validando las líneas, ¿no? Porque podría haber pues un mal proceso en cierto tiempo, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales de una máquina de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Bueno, vamos a abrir nuestro archivo. Entonces sigue siendo XR porque son 6 máquinas, ¿ok? Bueno, igual lo podemos ir a control E. Pero no, estamos en otro archivo, pues no se puede. Ok, vamos a gráficas de control, gráficas de variables para su grupo XR. Y aquí vamos a ver la succión de presión de vacío en megapascales. Y fueron 6, entonces le vamos a poner. Y en opción, pues vamos a activar todo, cada una de las pruebas, ¿ok? Vamos a aceptar y aceptar. Bueno, entonces si aquí vemos, nos mostró número 2, y aquí el 67, 3.89 se sale de nuestras gráficas de control del límite inferior. Entonces ahí estaría bien validar, bueno, que es 1, pero estar como en alerta y verificando el proceso, porque pudiera verse pues ha salido más cantidades, ¿no? Aquí nos marca la número 2. Ok. Sí, la número 2 y como vimos, nuestra diapositiva. Nueve puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, ¿ok? Entonces, como podemos ver, hay 9 puntos consecutivos porque nos está marcando Minitab.
Bueno, entonces vamos a seguir, bueno, como con esta podemos ver, pues, aquí está, mira. Prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 52, ¿ok? Que es en la primera. Y en la segunda dice que falló en los puntos 94 y 95, ¿ok? Con unidad podemos ver dónde falló y poder obtener mejor, más claro los datos. Ok. Vamos a seguir con nuestra presentación. Bueno, en nuestras gráficas XS puede utilizarse la gráfica XS cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Ok, una gráfica X es gráfica de la media del proceso, gráfica X y la desviación estándar del proceso, gráfica S a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizarse gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso, para subgrupos de longitudes de pieza, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a largo tiempo. Las gráficas XS, la gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente las gráficas X. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Como aquí podemos ver, se dice que vamos a hacer una gráfica S porque son 25 máquinas. Ok, en total son 1250 lecturas por 50 días que se hizo. Entonces 25 por 50, 1250. Vamos a ver el archivo Minitab. Y aquí tenemos todas nuestras temperaturas. Entonces vamos a irnos a estadística, a gráficas de control, variables por subgrupos en S. Ok, y aquí temperatura. Nos dice que son 25 máquinas. Vamos a activar todas las pruebas. Ok. Como podemos ver, hay un punto rojo que es fuera del límite inferior. Ok, este está dentro de los controles. Dice la prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 38. Ok, ya tenemos este punto, el cual si podemos a lo mejor tomar más datos y más datos, podemos ver que podría haber otro punto. Entonces podríamos checar esta, porque está fuera de la especificación del cliente. Entonces, podría haber algún error más adelante, entonces podría estar analizándose su proceso. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar el nivel de succión a presión de vacío medio en megapascales de las máquinas de montaje que esté bajo control. Ok, aquí nos habla acerca de 30 días consecutiva igual en 25 máquinas, un total de 750 datos. Ok, vamos a abrir nuestro archivo. Y aquí tenemos la succión presión de vacío en megapascales. Entonces vamos a irnos a estadística, gráficas de control, y como es mayor de 8, ahí es el XS, succión. ¿Cuánto era? 25 máquinas, ¿verdad? Ok, anotamos 25. Y vámonos a las pruebas. Activamos las pruebas para obtener mejor visión de los datos, cuáles puntos se salieron de la gráfica de control o los puntos consecutivos. Aquí dice que hay un número 3 a 21, dice, a ver. Dice, prueba 3, 6 puntos consecutivos
todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en los puntos 21. Ahí está, miren. Podría estar bajo control, pero no realmente estar dentro de las especificaciones del cliente, como lo vimos en este caso en el punto 20. Las pruebas fallan en los puntos 21. ¿Ok? Bueno, espero y le haya quedado claro cada uno de los ejercicios. Esto nos ayuda para poder observar el proceso de los de una línea de producción para obtener mejor calidad y pues más que nada tener la satisfacción del cliente. ¿Ok? Muchas gracias.